Una de las primeras cosas que tienes que tener clara si tienes o crees que tienes filofobia o miedo al compromiso es cambiar el enfoque, cambiar tu estado mental. La mayoría de las personas que en algún momento se plantean que pueden llegar a tener este problema, que pueden llegar a tener este tipo de miedo o inseguridad emocional, de no saber lo que siente o de simplemente no saber si estás enamorado, de querer comprometerse, miedo a tener una relación, lo que sea. Si te has visto alguna vez ahí, es importante de que el chip que tienes ahora mismo lo cambies. Esto para mí es una parte fundamental. Muchas personas acceden a pedir ayuda, a querer solucionar este problema bajo un estado mental en el que aceptan que ese miedo está ahí, que ese tipo de inseguridad está ahí, está presente. ¿Cómo hago para que deje de estar presente? Porque claro, ahora voy a quedar con esta persona y tengo dudas, no sé si lo quiero, no lo quiero, algunas veces me siento bien, otras veces me siento mal. Es decir, aceptan el combate, aceptan el enemigo, aceptan el problema y quieren soluciones para sentirse mejor, aceptando ese combate, aceptando a ese enemigo y aceptando ese problema. ¿Por qué te digo que tienes que cambiar el chip? Porque no es la mejor forma, esa es la de solucionar ese problema. A día de hoy, bueno, en prácticamente muchas terapias, bueno, en casi todas las terapias, se enseña a cómo pasar de ese estado negativo a un estado positivo. Bien, es un camino lógico y normal, es decir, me encuentro mal, ¿cómo hago para para encontrarme bien? Me encuentro con dudas, ¿cómo hago para solucionar las dudas? Me encuentro, no sé, con una carga emocional o con una duda o con una inseguridad, ¿cómo hago para estar mejor o dejar de tener esa duda o esa carga emocional? Está bien, pero aquí tenemos que tener un pequeño punto en cuenta, y es que el tema de la filofobia es un miedo que te creas tú. Es decir, no hay ninguna carga, no hay ningún problema, no hay nada real que te impida de sentirte bien. Por tanto, mm, pasar de ese estado, es decir, aceptar ese enemigo y aceptar ese combate que no existe, que no está y que lo has creado tú, pues es un desgaste de energía y bueno, la mayoría de los casos, pues puede resultar inútil el aceptar algo que te has inventado tú. Tenemos dos caminos. Uno, te preparas para que seas inmune a ese miedo, como la mayoría de las veces nos tratan de enseñar, de que tenemos que luchar contra nuestros miedos, de que tenemos que luchar contra nuestros problemas, de que tenemos que vencer esos miedos, sobreponernos a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Un error. O decides hacerlo bien. ¿Cómo es? Enseñando a que tu mente, en vez de prepararla para luchar contra esos miedos, vencerlos y pisotearlos y sobreponerte, pues enseñarle a que no crea esos miedos, es decir, a que no diseñe ese tipo de miedos. ¿Por qué no los va a diseñar? Porque no existen, porque no están aquí en la realidad. El miedo, la mayoría de las personas que tienen filofobia o miedo al compromiso, realmente no tienen miedo de esa realidad. Tienen miedo de los pensamientos que les supone esa realidad. Eso es fundamental que lo tengas en cuenta. No le tengo miedo a esa persona. No tengo miedo a tener una relación de pareja. No tengo miedo a enamorarme. Lo que tengo miedo es a los pensamientos que me vienen y que yo supongo que me conlleva eso. A eso sí le tengo miedo. Y todo eso es cosecha mía. Todo eso es inventado por mí. Todo eso no depende de la realidad. Depende de mi pasado, de cómo me han enseñado y de todo eso. Por tanto, ¿por qué te tienes que inmunizar o preparar o crear una armadura para luchar contra algo que tú mismo te has inventado? Cambiamos un poco el chip. Entonces tenemos que trabajar enfocándonos en que el problema no es esa persona, el problema no es esa relación, el problema no es que estés o no estés enamorado. El problema realmente es lo que piensas, los pensamientos que vienen por culpa de esa realidad. Y esos pensamientos son cosecha tuya. Por tanto, cambiamos el chip y vamos a trabajar en que esos pensamientos no hagan efecto, a que esos pensamientos queden encuadrados dentro de nuestra mente en pensamientos que no son reales. Cuando trabajamos eso, cuando nos enfocamos en llevar el control de dichos pensamientos, vamos a notar algo que es maravilloso, que vamos a dejar de tener miedo. ¿Por qué? Porque es lo natural, porque a esa realidad
no está diseñada para traernos miedo. Está diseñada para traernos algo positivo. Entonces, ¿por qué le doy la vuelta y la convierto en algo negativo? Porque me esmero mucho en crear pensamiento, porque me esmero mucho en crear una película. Pregúntate, ¿por qué quieres crear una película? ¿Por qué quieres crear pensamientos que son inútiles e irreales? Espero que este vídeo te haya servido un poco para aclarar la situación de cómo debes enfocar este problema de primera mano. Un abrazo.